Hola, soy Francisco González Castilla y esto es el Derecho Mercantil sin clases. En este tercer capítulo vamos a abordar el régimen jurídico de los títulos valores. Para ello he dividido el contenido en tres apartados. En uno primero comenzaremos viendo el origen y la función económica de los títulos valores para pasar directamente a los aspectos esenciales del régimen jurídico de la letra de cambio. En el segundo bloque analizaremos los problemas relativos al acepto, a la transmisión y al aval de la letra de cambio. Y dejaremos para el último de los tres vídeos de hoy lo relativo a la presentación al cobro de la letra, el pago de la misma y las especialidades del pagaré y del cheque. Así pues, acompañadme y vayamos a la Venecia del siglo XIII. Bueno, un momento. Si consideras que esto es el típico rollo histórico que tienes que pausar, te pediría un poco de paciencia. La experiencia me demuestra que los principios de literalidad y autonomía o las consecuencias que conlleva el acepto condicionado de la letra de cambio muchas veces no acaban de comprenderse porque no se tiene en cuenta el origen, la función histórica de la letra de cambio. La función como mecanismo de rápida, ágil y segura transmisión de los créditos frente al tradicional esquema de la cesión. Y por tanto, es conveniente tener claro por qué surge la letra para luego entender que ese régimen jurídico que vamos a estudiar tiene una coherencia con la función. Volvamos pues a la Italia de las ciudades-estado del siglo XIII o XIV, una Italia donde una clase emergente, los comerciantes, los mercaderes, desarrollan una actividad especulativa que comienza a generar excedentes económicos, una riqueza que es necesario transmitir, colocar, prestar, y en ese entorno surgen los títulos valores. Tomemos de Shakespeare sus personajes del Mercader de Venecia. Bien, es verdad que Shakespeare sitúa la acción de la obra casi 300 años después del origen de la letra de cambio, pero nos puede servir para introducir esta función económica. Nuestro buen amigo Shylock ha acaparado, ha obtenido una serie de riquezas y las quiere colocar en crédito a Antonio, que necesita el dinero, en la obra para ciertos escarceos amorosos de Basanio, y se lo va a devolver a Shylock. Shylock, para prestar el dinero, no solamente tiene que tener en cuenta la solvencia de Antonio, sino algo muy importante, y es que pueda ceder ese crédito a terceros acreedores, que pueda cederlo y no esperar a su vencimiento para poder obtener de nuevo liquidez. Esa cesión del crédito contra Antonio a terceros acreedores, evidentemente era posible a través del mecanismo de la cesión de créditos, de la transmisión de créditos incorporales. Pero esta cesión le planteaba a los comerciantes varios problemas importantes. El primero es que cuando el nuevo acreedor fuera a cobrar el crédito a Antonio, Antonio le podría oponer las mismas excepciones que podía oponer a Shylock. En nuestro régimen jurídico, recordar que para ceder un crédito no es necesario el consentimiento del deudor cedido. El deudor cedido tiene que pagar, le da igual a quién sea. Sí que tengo que comunicárselo, porque si no corro el riesgo de que el deudor pague al acreedor aparente, a quien era anteriormente su acreedor. Pero en principio no es necesario la comunicación. Claro, esto lleva aparejado un principio, que es el principio de no empeoramiento de la condición del deudor. El deudor no da su consentimiento a la cesión, pero no puede ser de peor condición por el hecho de que el acreedor, Shylock en el ejemplo, haya cedido su crédito. Y de ahí el que pueda oponer las mismas excepciones a sus nuevos acreedores, entre ellas la compensación de créditos. Si Shylock a su vez debe dinero a Antonio, Antonio podría oponer esa compensación al tercero acreedor. Además, es posible que el deudor pague al acreedor aparente, es decir, que después de que Shylock haya transmitido el crédito a los otros mercaderes venecianos, haya ido a cobrarlo y Antonio de buena fe le haya pagado. Ese pago sería liberatorio para Antonio y por tanto el acreedor se encontraría con que no puede ejecutar su crédito contra el deudor. Además, en nuestro derecho, salvo pacto expreso en contrario, el acreedor que cede un crédito no garantiza la solvencia del deudor.
O dicho de otra manera, si el crédito resulta impagado porque el deudor deviene insolvente, por ese solo hecho, salvo pacto en contrario y sin entrar en mayores honduras, por ese solo hecho, el acreedor cesionario no puede reclamar al acreedor cedente el crédito. Finalmente, los mercaderes se encontraban con un grave problema, y es que cada vez que se cediera el crédito era necesaria una nueva documentación, un nuevo contrato donde se especificara el transmitente, el deudor, el crédito cedido, con el agravante, como dice el viejo latinajo, de que nadie puede transmitir más allá de lo que tiene, más derecho del que tiene, y que por tanto, si después de todo esto el crédito era un crédito ficticio, falsificada la firma, o por cualquier razón no obedecía a una relación obligatoria real, Antonio se podría negar a pagar. Bueno, los mercaderes se encuentran con todo este problema y dicen, bueno, ¿qué podemos hacer para que los créditos de esta riqueza crediticia, de este mundo económico nuevo que estamos generando, puedan ser transmitidos con mayor seguridad, es decir, protegiendo al acreedor, y permita que el crédito pueda circular? Y hallaron una solución: apliquemos el derecho de cosas a la transmisión de los créditos, apliquemos los principios de los derechos reales, donde se tutela al poseedor de buena fe, donde se transmite por la simple tradición, etcétera, etcétera. Para ello, idearon la metáfora de la incorporación, la vercorporum, la incorporación. Esto de la incorporación, siempre insisto, es una simple metáfora, no seamos demasiado radicales y no lo perdamos de vista, que consiste en que el derecho lo vamos a incorporar a un documento de tal manera que para el ejercicio del derecho es necesaria la posesión del documento. En los manuales veréis diferentes tesis, amplias, estrictas, alemana, italiana, pero en mi opinión la clave, la llave de la entrada a los títulos valores es esta. Es un título que documenta un derecho de tal manera que para poder ejercitar ese derecho tengo que tener la posesión del papel, la posesión del documento, no la propiedad, la posesión. De esa manera tenemos una solución al problema: donde vaya el documento irá el derecho incorporado. Insisto con un último ejemplo en ese tema para que no confundamos términos. Si, aprovechando que habéis aprobado Derecho Mercantil 2, os vais a celebrarlo esta noche y vais a Matís a un concierto y dejáis el abrigo en el guardarropa, os darán una ficha. Esa ficha incorpora un derecho, recoger el abrigo, de tal manera que para el ejercicio del derecho es necesaria la posesión del documento. No, vosotros podéis perder la ficha, llegar al guardarropía y decir: mira, he perdido la ficha en la pista, pero mira, el abrigo era azul, lo cogiste y lo colgaste en la parte izquierda del vestuario, ¿no? Bueno, probablemente os dará la prenda. Del mismo modo, si alguien recoge esa ficha y quiere hacerse pasar por vosotros, digamos, para retirar el abrigo, en el guardarropa le pueden denegar el derecho. Porque la ficha es un documento de legitimación, es un documento que te sirve para legitimarte, es decir, para probar, para permitir el ejercicio de un derecho. Pero no de esta manera, no de la manera en la que es propia y peculiar de los títulos valores. Porque en los títulos, sin la posesión, no puedes ejercitar un derecho. ¿O alguna vez habéis cobrado un cheque sin tenerlo en la mano? ¿Y cómo se produce este fenómeno de la incorporación? Muy sencillo. Antonio, imaginemos en nuestro ejemplo, y por cierto, olvidémonos de la libra de carne que podía cobrar Shylock. Antonio recibe el dinero de Shylock y a cambio le da un pagaré, un documento donde reconocía haber recibido el dinero y se comprometía a pagarlo, a devolverlo. Por otra parte, enviaba una carta, enviaba un mandato de pago a su amigo Bassanio, diciéndole: bueno, te ordeno que pagues a Shylock el dinero que él me ha dado. Ese mandato de pago era una carta realmente, en la época medieval, una lettera en italiano, y de ahí viene lo de letra de cambio. Y la letra de cambio como tal aparece cuando los dos documentos se fusionan en uno solo. En la letra de cambio hay un mandato de pago
que hace el librador al librado para que pague al tomador, es decir, Antonio le dice a Basanio que pague a Shylock, y al mismo tiempo Antonio está reconociendo haber recibido el dinero de Shylock, una cosa que se llamaba la cláusula valor o valuta, y se compromete a pagarlo en el caso de que Basanio no le pague el dinero a Shylock. Y esto desde el siglo XIII hasta el siglo XXI. La letra es un documento que incorpora un derecho de crédito, es decir, el pago de una suma de dinero, en favor del poseedor, de tal manera que el librador se comprometa a pagarlo. Pero al mismo tiempo contiene una orden de pago del librador al librado para que pague a su tenedor una cantidad de dinero. La evolución de la letra se completa con dos instituciones que veremos en el siguiente vídeo, que son el endoso y la aceptación. El endoso permitía transmitir de nuevo ese título mediante la firma de su poseedor, de su tomador, en la parte, en el reverso de la letra de cambio. En cuanto a la aceptación, era una declaración, en el ejemplo del caso de hoy, del vídeo de hoy, sería Basanio, una declaración de Basanio, aceptando la letra de cambio, obligándose al pago por la letra de cambio, obligándose a que cuando llegara el vencimiento de esa letra, él pagaría.